Buenas chicas y chicos, vamos a hacer un repaso de derivadas de funciones trigonométricas. Para ello necesitamos recordar simplemente la derivada del seno, que es el coseno, y la derivada del coseno, que es no el seno sino menos el seno. Esto es suficiente para empezar a derivar funciones trigonométricas. Si es verdad que sobre todo para los estudiantes del bachillerato científico y tecnológico os va bien recordar ciertas propiedades trigonométricas, como el hecho de que la tangente de un ángulo la podemos ver como el seno de ese ángulo dividido entre el coseno, y que dado un ángulo X, el seno al cuadrado de ese ángulo más el coseno al cuadrado de ese ángulo siempre dará 1, da igual lo que valga este ángulo X. Esto es una simple aplicación del teorema de Pitágoras, pero bueno, lo podemos discutir en otro vídeo. Recordad además que con esto lo que denotamos es el seno de X, todo eso al cuadrado, ¿vale? Otra cosa sería que eso es distinto a el seno de X al cuadrado. Cuando escribimos esto, lo que queremos decir es el seno de paréntesis X al cuadrado, ¿vale? Aquí hay dos cosas muy distintas que debemos saber distinguir cuando lo veamos en los problemas, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello. Vale, ¿qué pasa ahora? Queremos derivar la tangente de X al cuadrado. Recordad que hemos dicho que esto quiere decir la tangente de paréntesis X al cuadrado. Vale. Y esto hemos dicho que es, la tangente hemos dicho que es el seno entre el coseno. Vamos a derivar esto. Para derivarlo vamos a necesitar la regla de el cociente, ¿verdad? Recordad que cuando queremos derivar un cociente, lo que hacemos es derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador, dividido entre denominador al cuadrado. Vamos a usar esta fórmula aquí. Tenemos que calcular la derivada del numerador, que es seno de X al cuadrado. ¿Quién será esta derivada? Bueno, vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tenemos una composición de funciones, es decir, una función dentro de otra. Tenemos el seno de algo y luego cuando miremos ese algo resulta que eso es una función en sí mismo, X al cuadrado. Así que ¿qué haremos? Derivar el seno de algo, que es el coseno de ese algo, y multiplicaremos por la derivada de ese algo, lo que hay dentro del paréntesis, la derivada de 2x, y la derivada de 2x, perdón, la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Esto era la derivada del numerador. Y ahora tenemos que multiplicar por el denominador sin derivar, es decir, por coseno de x al cuadrado. Y aquí me he quedado corto de espacio porque he metido esto aquí en medio. Así que lo voy a seguir escribiendo aquí. Teníamos coseno de x al cuadrado por 2x por coseno de x al cuadrado. Ahora tenemos que hacer menos el numerador sin derivar, es decir, menos seno de x al cuadrado tal cual, por la derivada del denominador. Y ahora vuelve a pasar como antes. El denominador, que es coseno de x al cuadrado, es una función compuesta. Está el coseno y luego el x al cuadrado. Pues derivamos coseno de algo, que es menos seno de ese algo. Copiamos ese algo, que en este caso es x al cuadrado, y multiplicamos por la derivada de ese algo. La derivada del ángulo, que en este caso el ángulo es x al cuadrado, su derivada es 2x. Y dividimos por el denominador al cuadrado, es decir, el coseno al cuadrado. Muy importante, esto no sería coseno de x a la cuarta al elevar esto al cuadrado, porque el cuadrado estaría afectando a todo el denominador. El denominador es x, es coseno de x al cuadrado, así que elevamos todo esto al cuadrado. O sea que nos quedaría esto y no esto.
Entonces ahora lo que queremos es simplificar. Para alumnos del bachillerato de ciencias sociales, hasta aquí ya sería un buen ejercicio para practicar la regla del cociente y la regla de la cadena. Para alumnos del bachillerato científico-tecnológico sí sería interesante que simplificaran todo esto. Vamos a ver cómo simplificaríamos. Aquí tenemos... a ver si puedo pasar la página por allá. Aquí tenemos coseno de x al cuadrado por coseno de x al cuadrado, o sea, coseno al cuadrado de x al cuadrado. Tenemos un 2x también. Y aquí tenemos menos por menos es más. También tenemos un 2x. Y tenemos seno de x al cuadrado por seno de x al cuadrado. Es decir, seno al cuadrado de x al cuadrado. Dividido entre coseno al cuadrado de x al cuadrado. Fijaos que aquí podríamos sacar como factor común el 2x en el numerador, ¿verdad? Podríamos reescribir esto como... Y es 2x por coseno al cuadrado de x al cuadrado más seno al cuadrado de x al cuadrado entre coseno al cuadrado de x al cuadrado. Ahora bien, ¿esto os suena familiar? Hemos dicho hace un momento que dado cualquier ángulo, y aquí tenemos el ángulo x al cuadrado, el seno al cuadrado de ese ángulo más el coseno al cuadrado de ese ángulo siempre darán 1. Así que toda esta expresión es 1. O sea que 1 por 2x nos queda simplemente el 2x. Así que el numerador, que parece tan largo, se simplifica a 2 por x. Y aquí ya estaríamos. Vale, y hasta aquí ya estaríamos. Personalmente yo lo dejaría así. Ahora bien, si quisiéramos expresar esto en función de la secante, para que no tengamos un cociente, para que no haya un denominador, podríamos expresarlo en términos de la secante, que es la inversa del coseno. No la inversa en el sentido del arco coseno, sino la inversa multiplicativa, esta que escribo aquí, 1 partido por coseno de x. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podríamos expresar esto? Tenemos no un coseno de x, sino un coseno de x al cuadrado. Pues simplemente en esta fórmula sustituimos la x por el x al cuadrado. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? De hecho, en el denominador no tengo coseno de x al cuadrado, sino coseno al cuadrado de x al cuadrado. Así que tengo que poner un cuadrado también en la secante. De modo que lo que me queda es 2x por la secante al cuadrado de x al cuadrado. Profe, que no me entero de qué se tiene que hacer aquí. Bueno, pero ¿en serio ya me estás dando la clase de lavabo? Ahora vamos a ver una función muy parecida, no tangente de x al cuadrado, sino tangente al cuadrado de x. Recordad que hemos dicho que la diferencia es que ahora lo que está elevado al cuadrado no es la x, sino toda la tangente. Es decir, esto sería seno de x partido coseno de x, todo eso al cuadrado. Entonces aquí lo que podríamos hacer es aplicar la regla de la cadena, donde tenemos un paréntesis elevado al cuadrado, así que derivaremos algo elevado al cuadrado y luego multiplicaremos por la derivada de lo que hay dentro del paréntesis. Vamos a ello. Para derivar algo que está elevado al cuadrado, bajamos el 2 multiplicando y al exponente le restamos 1. El exponente quedará un 1 simplemente, así que quedará 2 por el paréntesis elevado a 1, pero el 1 no hace falta ni que lo pongamos. Algo elevado a 2, al derivarlo queda 2 por ese algo. Ese algo en este caso es el seno entre el coseno. ¿Y ahora qué hay que hacer? Hay que multiplicar por la derivada del paréntesis para seguir aplicando la regla de la cadena. La derivada del paréntesis va a ser la derivada de seno entre coseno. Volvemos a recordar, para derivar un cociente, hacemos derivar el numerador por el denominador sin derivar,
menos numerador sin derivar por derivada del denominador partido por denominador al cuadrado. Así, lo que nos quedará aquí es derivada del seno por el coseno sin derivar menos el seno por derivada del coseno partido por el denominador al cuadrado. ¿Hace falta multiplicar algo más? No, porque si nos fijamos en este paréntesis, cada una de estas funciones no tienen nada más complicado dentro del seno, por ejemplo, del coseno. Aquí en todo caso podríamos multiplicar por la derivada de x, que es 1. ¿Vale? Si aquí hubiera algo más complicado dentro, que fuera seno de 3x, por ejemplo, entonces habría que multiplicar por la derivada de 3x, que es 3, en el momento que hayamos derivado el seno, que era aquí. Bueno, entonces vamos a simplificar esto un poco. Nos queda 2 por seno entre coseno por coseno al cuadrado más seno al cuadrado entre coseno al cuadrado de x. Y de nuevo nos sale esta expresión que, como hemos comentado, da 1 para cualquier valor de x. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x da 1. Así que aquí nos queda 2 por seno de x entre coseno de x por 1 partido coseno al cuadrado de x. Esto lo podríamos expresar de varias formas. Según esto va a gustos un poquito. Podríamos expresarlo como 2 por, juntamos todos los cosenos en el denominador y nos quedan coseno al cuadrado por coseno, queda coseno al cubo. O podemos escribir 2 por seno entre cosenos la tangente, y hemos dicho que el inverso del coseno es la secante, ¿verdad? Así que quedaría la secante al cuadrado, porque esto está al cuadrado, la secante al cuadrado. Estas dos expresiones son equivalentes. Es que no entiendo nada. Es que no lo entiendo. Es que no se entiende nada. Bueno, vale, Lara, vamos con alguno más sencillito. Vale, quiero hacer un pequeño comentario sobre notación, que es: si vemos esto escrito, puede ser confuso. Yo, si me refiriera a seno de 3x, lo escribiría así. ¿Qué pasa? Que si lo escribo así, puede interpretarse como el seno de 3 por x. Entonces, si me refiero al seno de 3x, lo escribo así. Y si me refiero al seno de 3 y todo eso multiplicado por x, para que quede claro, lo escribiría así: x por seno de 3. Como el orden de los factores no altera el producto en la multiplicación de números reales, puedo simplemente la x ponerla al otro lado. Y así queda claro que la x no está dentro del seno. Bueno, pues vamos a derivar el seno de 3x, que normalmente se refiere a esta expresión. Y como os digo, yo preferiría escribirla así. Os lo pongo así porque a veces os la encontraréis de este modo. Entonces vamos a derivar seno de 3x. Vamos a la regla de la cadena. Tenemos el seno de algo. Al derivarlo nos queda el coseno de ese algo. Coseno de ese algo. Este algo en este caso es 3x. Y ahora tenemos que multiplicar por la derivada de ese algo. La derivada de 3x, que es 3. Así que ya está. Coseno de 3x por 3. Si lo quisierais expresar tal y como está aquí, sin los paréntesis, que no lo recomiendo, pero por uniformidad, o como os podríais encontrar en algún lado, lo que podríais hacer es dejar el 3 al otro lado para que quede claro que no está dentro del coseno, y escribir coseno de 3x. Vamos a derivar ahora 2 por el coseno de x.
Recordad que cuando tenemos un número multiplicando una función y queremos derivar ese producto, podemos simplemente dejar el número tal como está y multiplicarlo por la derivada de la función. De hecho, si un día no os acordáis de esto, podéis aplicar simplemente la regla del producto, que diría que la derivada del producto es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo sin derivar. Os dará lo mismo, simplemente porque como la derivada de un número es cero, habrá un término que se cancela. Pero vamos, que para derivar esto, dejamos el 2 como está y derivamos el coseno. La derivada del coseno es el menos seno, así que ya está. Si queréis podemos simplificarlo dejándolo como menos 2 veces el seno de x. Listo. Es que lo veo clarísimo, pero clarísimo, ya está, perfecto. Genial, Lara. Vamos a derivar ahora el producto del seno por el coseno. Recordad que cuando queremos derivar un producto, hacemos derivada del primero por el segundo, más el primero por derivada del segundo. Vamos a ello. La derivada va a ser derivada del seno, que es el coseno, por el coseno sin derivar, más el seno sin derivar, por la derivada del coseno. Ahora simplificamos esto un poco, coseno por coseno, coseno al cuadrado, seno por seno, seno al cuadrado, y hay un signo menos. Lo podemos dejar así. Vamos a derivar ahora el seno más 5 veces el coseno. La derivada de una suma, recordad que es simplemente la suma de derivadas. La derivada del primero más la derivada del segundo. Así que la derivada del seno es el coseno, más 5 veces la derivada de algo, va a ser 5 veces esa derivada. La derivada del coseno es el menos seno, así que bueno, si lo queremos dejar algo más bonito, podríamos dejarlo como coseno menos 5 veces el seno de x. Vamos a derivar ahora la tangente de 2x. Recordad que con esto queremos decir la tangente de, paréntesis, 2x. Esto es, hemos dicho, el seno de 2x entre el coseno de 2x. Vamos a derivar, de nuevo, tenemos un cociente, una división, así que para derivar usamos la fórmula de la regla del cociente. Así que hacemos derivada del numerador, que será coseno de algo, es decir, su derivada es el coseno de ese algo es 2x, por la derivada de ese algo, la derivada de 2x es 2. Hemos hecho la derivada del numerador, ahora multiplicamos por el denominador sin derivar. Ahora queda menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Derivada de coseno de algo es menos seno de algo. En este caso ese algo es 2x, así que copiamos el 2x. Por la derivada de ese algo, del paréntesis, la derivada de 2x es 2. Partido por el coseno al cuadrado de 2x. Y ahora volvemos a simplificar como siempre. Nos queda aquí 2 coseno al cuadrado de 2x más 2 seno al cuadrado de 2x partido por coseno al cuadrado de 2x. Podemos sacar este 2 como factor común. Y si recordamos que para cualquier ángulo el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado da 1, el numerador nos queda simplemente un 2. ¿Vale? Y para el que quiera expresar esto en términos de la secante, esto entonces sería 2 veces la secante al cuadrado de 2x.
Derivemos ahora la función x por seno de x. Tenemos un producto y la regla del producto nos dice que para derivar f por g hacemos derivada de f por g más f por derivada de g. Entonces hacemos derivada de x, que es 1, por seno sin derivar, más x sin derivar por derivada del seno. Y ya estamos. Quedaría entonces seno de x más x coseno de x. Aquí tenemos otra función, seno de 2x por tangente de 3x. Recordamos que esto quiere decir de hecho seno de 2x por tangente de 3x. Tenemos un producto, derivamos el producto con la regla que nos dice que tenemos que hacer derivada del primero por el segundo más el primero por derivada del segundo. Vamos a ello. Derivada del seno de 2x va a ser derivada del seno de algo es coseno de algo. En este caso ese algo es 2x. Y ahora tenemos que multiplicar por ese algo, lo que hay en el paréntesis, que era 2x, por la derivada de 2x, que es 2. Esto ha sido la derivada del primer término del producto. Ahora tenemos que multiplicar el segundo término sin derivar, más el primer término sin derivar, seno de 2x, por derivada de tangente de 3x. Bueno, como ya hemos calculado la derivada de la tangente varias veces, la dejo aquí escrita. La derivada de la tangente es la secante al cuadrado, o 1 partido coseno al cuadrado de x. Así que derivada de tangente es secante al cuadrado de lo que sea que haya dentro, y ahora multiplicamos por la derivada de lo que hay adentro, por la derivada de 3x, que es 3. Ahora ya simplemente por dejarlo un poquito más bonito, podríamos simplemente dejar los números, las constantes, delante. 2 coseno de 2x por tangente de 3x más 3 seno de 2x por secante al cuadrado de 3x. Y aquí va una última para terminar el vídeo. Vamos a derivar el seno de x entre x. Volvemos a repetir. La derivada de un cociente es derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Así que hacemos derivada del numerador, que es coseno de x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por derivada del denominador, entre el denominador al cuadrado. Así que nos queda x coseno de x menos seno de x partido por x al cuadrado. Recordad que este cambio de aquí lo he hecho simplemente para que quede más claro que esta x no está dentro del coseno. Que esto es coseno de x y todo eso está multiplicado por x. Entonces lo puedo poner delante para que quede más claro todavía. Si quisiéramos podríamos simplificar esto también, como tenemos una resta en el numerador, lo podríamos expresar como una resta de fracciones y así podríamos simplificar este trocito de aquí, pero no ganamos mucho tampoco. Personalmente yo lo dejaría así. Y bueno chicos, no os preocupéis si no sale la primera, que todos nos equivocamos. La derivada de 2 veces el coseno es 2 veces el... ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Mierda. Me he liado.